Yahweh te bendiga, Yahweh te guarde, la paz de Yahweh sea sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, esta que te habla, tu hermana y amiga Pastora Nani, una noche más, una madrugada más, adorando al Rey de Reyes, Señor de Señores, Alfa y Omega, principio y fin, quien es, quien era, quien será, por los siglos de los siglos, amén, aleluya. Él sigue siendo quien Él es, no importa el panorama. Él sigue siendo quien es. Amén. Bien, en esta madrugada me tardé un poquito en entrar porque estoy sin batería. Tuve que se rompió el cargador y tuvimos que comprar otro. Y está todavía cargando, por lo menos ya cargó la mitad, para que entonces pudiéramos transmitir correctamente, ¿verdad? Y lo tengo conectado para que no se vaya a caer la transmisión. Así que me disculpan porque entré un poquito tarde, pero esas fueron las razones. No quería arriesgarme a que, porque estaba casi sin nada de batería, se me cayera la transmisión. Bien, vamos a estar hablando hoy. ¿Quién es Yahweh? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Adonai? ¿Quién es Jehová? Según usted le decida llamarle. Yo le llamo Yahweh. Y eso lo hemos explicado antes. Es el mismo. Es simplemente el nombre eh, más, más cercano al original bíblico. Pero no se confunda porque es el mismo Elohim Dios. Vamos a estar hablando de quién es Él. Vamos a estar haciendo memoria de quién es Él. Y usted dirá, pero yo sé a quién yo sirvo. Sí, pero hay momentos en la vida que se nos pierde de perspectiva a quién nosotros, usted y yo, hemos decidido rendir nuestra vida y nuestro corazón al servicio y a la soberanía de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Vamos a ir a la palabra del Señor que se encuentra en Salmo 111. No les escribí los textos bíblicos en esta transmisión. Ahora puede ser que más adelante la edite, pero no quería escribir los textos bíblicos para que entonces fuéramos sobre ellos poco a poco. Busque su Biblia, busque, yo siempre le recomiendo que busque su Biblia, busque lápiz y papel. No vamos a hablar nada que no sea bíblico. La palabra no retorna atrás vacía, es su palabra la que no retorna atrás vacía, no es la palabra de Nani, no es la palabra de Viajani, no es la palabra de la pastora, es la palabra del Señor, la palabra de Yahweh, la que nos retorna atrás vacía. Y esa es la que vamos a compartir en esta madrugada, con temor y temblor, ¿verdad? Vamos a ir al Salmo 111. Usted me va a escuchar que yo voy a decir Yahweh. Usted lo puede leer como lo tenga en su Biblia. Yo le digo Yahweh, no se confunda por eso. Dice: alabaré a Yahweh con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Yahweh, buscad de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Yahweh. Ha dado alimentos a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo.
dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la alabanza? Que no se las pongo porque si les pongo la alabanza vienen y me van a reportar el video. Y no quiero tener problemas con YouTube, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes han escuchado la alabanza que dice: aunque no pueda ver, estás obrando. Aquí estás obrando en mí. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. ¿Verdad? Hermosa alabanza. Y yo quiero hacerte memoria precisamente de quién es aquel que tú y yo le decidimos servir, porque Él nos encontró primero, nos amó primero, murió y resucitó. Y Pablo dijo en un momento dado que estaba derribado, atribulado, mas no destruido, ¿verdad? Dice, Pablo dice en la carta a los romanos que él sabía vivir tanto en la abundancia como en la escasez, en la persecución, en la bonanza. Pablo vivió por distintas etapas de su vida, pero nunca claudicó. Nunca se quejó. Nunca hizo pataletas como las que le sabemos hacer nosotros. Y yo soy la primera. Yo soy la primera que acepto que hay veces y hay momentos en que nuestra humanidad, ¿verdad?, sucumbe y tendemos a hacer cierto tipo de pataletas, ¿verdad? Porque somos seres humanos. Y es normal que hay situaciones en la vida que nos pueden abrumar. Pero ¿qué nos manda el Señor? Como estábamos diciendo en los escritos que habíamos compartido, en el ayuno del Ministerio de Ezequiel 22:30, en este mes, nosotros hacemos uno mensual, además de los que hacemos esporádicos, tenemos uno mensual, todos los meses es ayuno del ministerio. Y en el ayuno del ministerio de este mes, el Señor puso en la que le tocaba, porque nosotros no le voy a decir que todo me toca a mí, no, somos un equipo y cada uno tiene un mes, le toca a cada una de dirigir ese ayuno. Y en esta ocasión, nuestra hermana, que tuvo a bien pararse en la brecha y buscar dirección, el Señor la llevó a establecer como tema: alabar al Señor no importa lo que veas. Mantener tu adoración no importa lo que veas. El Señor ciertamente ha venido hablando desde hace mucho tiempo sobre los cumplimientos proféticos y el tiempo que íbamos a estar viviendo. Y ahora nos está diciendo el Señor desde un principio: es adorando que te quiero, es adorando mi nombre. No te dejes abrumar por lo que estás viendo. Adórame. Y parece contradictorio porque nosotros tenemos que aceptar que somos seres humanos y estamos en una humanidad que nos puede flaquear en la fe en algunos momentos, puede ser sacudida.
Yo no te puedo predicar una cosa que no es real. Tenemos que reconocer que nosotros estamos en esta carne y que tenemos emociones y que hay momentos en que vamos a tener ese impulso, ese momento en que nos sacudimos y podemos menguar en la fe. Los mismos discípulos le dijeron al Señor, nosotros creemos, pero ayuda a nuestra incredulidad. O sea, es normal que seamos sacudidos en nuestra fe, pero es en este tiempo que nos toca a nosotros vivir lo predicado durante tantos años. Tantos años sirviendo al Señor, tantos años escuchando y hablando su palabra. Este es el tiempo que nos tocó vivir para demostrar aquello que habíamos predicado. Y dice el Salmo, alabaré a Yahweh con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Alabaré a Yahweh con todo el corazón, no importa lo que tú sientas, no importa lo que tú estés viendo, no importa cuáles sean las amenazas, no importa cuáles sean las noticias, no importa lo que tú estés sintiendo en tu cuerpo, no importa lo que tú estés sintiendo en tus emociones, sigue adorando. David seguía adorando aun cuando el rey le decía no sigas orando. Y él seguía adorando. Y no lo hacía escondida, lo hacía delante de la ventana donde lo pudieran ver. Y seguía adorando. Hoy estuvimos leyendo la noticia de que el pastor MacArthur le ganó al gobierno de California esa demanda porque habían decidido que no se podían congregar y que mucho menos podían adorar. Y se habían levantado contra la iglesia. Y esta es una iglesia en California que es de muchos miembros. Y en esta iglesia en California está este pastor predicando, orando y adorando. Y no se dejó amedrentar, no se dejó llenar de temores y mantuvo la fe. La palabra establece que por nuestra fe será hecho. Yo no le estoy diciendo a usted que vaya a retar, ni vaya a ir en contra de lo que dice la ley, mas sin embargo hay cosas que hay disposiciones de la ley que nos cubren a nosotros. Como iglesia, estamos cubiertos por la Constitución y ellos no pueden venir contra nosotros en aquella decisión de congregarnos. Pero para usted congregarse en medio de una situación como la que estamos viviendo, asegúrese de tener poder de Dios. Asegúrese de que es una iglesia que está caminando en rectitud. Porque dice la palabra, míralo aquí, en la compañía y congregación de los rectos. Las enfermedades son situaciones que pueden pasarnos a todos y no por eso vamos a dejar de adorar. La palabra establece que mi embrión vieron los ojos de Yahweh. La palabra establece que aún los cabellos de mi cabeza están contados por Yahweh. Yo no voy a morir ni un día antes ni un día después del que Él determine. Y la palabra establece que si para Él, que yo para Él vivo, y si vivo para Él, y si muero, para Él muero. Sea que viva o muera, yo soy del Señor, como dijo Pablo. No hay que temer. Hay una arma bien específica que utiliza el enemigo y es llenarnos de temor. Y el Señor está diciendo, no importa el panorama que estés viviendo, alaba. Alaba a Yahweh con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son tus obras, Yahweh, buscadas de todos los que las quieren. Tienes que desear, anhelar las obras de Yahweh. No es que vas a ir a la iglesia como si fuera un club social. Tú vas a adorar porque tú de verdad tienes una experiencia real con el Señor y tú le buscas en espíritu y en verdad. No puedes engañar al Señor. Aquel que el Señor respalda es aquel que vive su palabra.
Dice, gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Dios es justo, sus juicios son justos. Cuando Él permite unas cosas, Él sabe por qué lo hace. Él es soberano. Dándole dice, ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Yahweh. Ha dado alimento a los que le temen. ¿Puede el mundo completo colapsar? Y si usted fue obediente, atendió la voz del amado que dijo, prepárate, lo que hayas podido hacer, sea mucho o poco, Él lo va a multiplicar. Y si es necesario, lloverán codornices y maná del cielo. Dice su palabra que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos y no tiene sombra de variación. Para siempre se acordará de su pacto. Para siempre se va a acordar de las promesas que te hizo. Para siempre se va a acordar de lo que habló su boca. Para siempre se va a acordar de aquello que Él estableció como hecho. Y no hay por qué dudar ni temer. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones en medio de lucha, en medio de batalla, en medio de persecución, en medio de la escasez, en medio del panorama mundial. A su pueblo le dio heredad. A su pueblo Él no va a dejar. A su pueblo, aquel que le busque en espíritu y en verdad, Él se va a mantener fiel. Fiel es el que prometió y asimismo cumplirá. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Los mandamientos son afirmados para siempre, eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. Los mandamientos no se han abolido. Hay que vivir en rectitud. Usted quiere que el Señor le respalde como respaldó a MacArthur. Usted quiere que sea una iglesia llena de poder. Usted quiere una iglesia que el Señor respalde. Tiene que vivir en rectitud. Tiene que vivir la palabra. Tiene que llevar una vida íntegra. Y ya habíamos hablado y el Señor había traído el mensaje sobre la integridad. Y el Señor está buscando hombres y mujeres íntegros que sepan vivir el evangelio. Dice, redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Redención ha enviado a su pueblo. Él siempre, 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 aún en medio de cualquier panorama, aún en medio de la persecución, aún en medio de la invasión, aún en medio de la esclavitud de los pueblos, en medio de cualquier panorama, el Señor va a enviar redención. ¿Acaso no es el mismo ayer, hoy y por los siglos, aquel que fue manifestado en Egipto, que guardó a su pueblo en medio de cada una de las plagas, que guardó a la heredad de su pueblo, los hogares de su pueblo, aquel que guardó sus animales y su vegetación? Toda la tierra de su pueblo fue guardada mientras ellos estuvieron ahí. Mientras haya un hombre y una mujer buscando en espíritu y en verdad, su poder se va a manifestar a favor de su hijo, de su hija. Aquel que le busca en espíritu y en verdad no tiene por qué temer. Y dice, el tema de esta noche es recordando a quién nosotros les hemos servido. Y en Isaías, yo quiero recordarte que dice, ¿quién es ese al que tú y yo le servimos? Isaías 9, versículo 6b en adelante.
el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es admirable, aún en medio de la situación y la opresión. Hay que adorarlo, hay que reconocer quién Él es Él, que Él está sobre todos los reyes de la tierra. No hay ningún gobierno que vaya por encima del Dios Todopoderoso. La palabra establece que nada estorba con su propósito, que su soberanía se impone, porque dice su palabra que de Yahweh es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Él es consejero. Dice la palabra que Él nos mostrará el camino por el cual habemos de andar, que sobre nosotros fijará sus ojos. Él es Dios fuerte. Él se levanta como león de la tribu de Judá. Él se levanta como Dios fuerte a pelear la batalla. La palabra establece en Éxodo 14:14, Yahweh peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Él es Padre eterno. Él es Padre eterno. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Yahweh me recogerá. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Hoy es día para que usted y yo recordemos las promesas del Señor. Príncipe de paz, aquel que puede darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque está en él confiado. Dice la alabanza: aunque no pueda ver, está sobrando. Y la primera que se tiene que poner el sello de este mensaje soy yo, ¿verdad? Porque siempre les he explicado que la palabra corta para acá y luego para allá. Si la palabra no me ministra a mí, dice la palabra que es como espada de doble filo, ¿verdad? Tiene que ministrarme a mí primero para que después vaya a donde usted. Y aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque yo no pueda ver lo que está ocurriendo en el mundo espiritual, que hay veces que el Señor se abre los ojos para que veas. Pero aunque no puedas ver lo que Él está haciendo, aunque no puedas darte cuenta las puertas que está abriendo, aunque no te puedas dar cuenta de cómo está sanando, aunque no te des cuenta cómo está levantando, aunque no te des cuenta cómo está restaurando, aunque no te des cuenta que el propósito por el cual está apretando esa vasija, ese barro, es para hacer la vasija de honra que quiere hacer. Aunque tú no lo puedas ver, Él está obrando, porque Él está haciendo su voluntad en tu vida, porque dice la palabra que Él cumplirá el propósito que Él estableció en tu vida. Dice que Él va a completar la obra que ha comenzado, que Él cumplirá, Él cumplirá, Él cumplirá. No hay nada que estorbe su propósito, ni siquiera el infierno puede estorbar su propósito, porque el infierno tiene que pedir permiso, tiembla ante su presencia, y no puede prosperar si Él no le da el permiso para algún propósito establecido. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque haya momentos de desesperación, ¿sabe? Elías se escondió en la cueva. ¿Sabe? David le cogió miedo a Jezabel. Elías, perdón. ¿Sabe? David se deprimió, pasó situaciones difíciles porque tenía a su propio hijo en contra. Quería sublevarse su hijo. Quería hacerle un golpe de estado para sacarlo e imponerse él. Absalón quería ir contra su propio padre. Y aún así, el Señor no dejó a David nunca. Dice la palabra que Él no deja para siempre caído el justo.
Dice la palabra que Él nos va a librar. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas la librará Yahweh. Dice la palabra, en este mundo tendréis aflicción. Vamos a tener situaciones, vamos a pasar por las situaciones adversas, pero tenemos que confiar porque Él ha vencido el mundo. ¿Sabe? La palabra establece en Habacuc 3, y es algo que yo compartí en esta semana, y lo estaba compartiendo con la muchacha que tuvo el ayuno del ministerio, porque el Señor seguía ministrando mi vida con el mismo texto. Nosotros lo que hacemos es que cada una, la que está a cargo, escoge un tema y cada una escoge un texto bíblico basado en ese tema y da una corta reflexión, ¿verdad? Y dentro de todos los textos que había sobre la alabanza al Señor en medio de la situación y tenía que ver con la fe, estaba Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca y en la vid no haya frutos, con todo yo me alegraré. Habacuc sabía a lo que se iba a enfrentar. Habacuc se quejó delante del Señor. Él estaba atormentado, él estaba abrumado por lo que estaba viendo en su pueblo. Y hoy, ya hoy es domingo, podemos estar abrumados por lo que estamos viendo en el panorama, ¿verdad? Y hoy hay mucha tensión, por ejemplo, en Puerto Rico, porque está la primaria parte 2, por así decirlo. La continuación de las primarias en Puerto Rico. Y puede ser que nosotros nos pongamos quizás ansiosos y nos dé hasta ira y coraje porque decimos, Dios mío, ¿cómo tú vas a permitir que se roben las primarias o que pase esto, que pase lo otro? Y tenemos distintos puntos de vista en cuanto a la situación que está viviendo el país. Pero la palabra vuelve y establece que no hay nada que estorbe con su propósito. Nada. Y el Señor había dicho que iba a sacar lo que estaba oculto a la luz y que iba a limpiar en el gobierno, en la iglesia y en la tierra. Y quizás esto es parte de esa limpieza, ¿verdad? En medio del panorama que vivimos, tenemos que entender que Él sigue en control. Aunque no podamos verlo, aunque no sepamos lo que Él está haciendo con el gobierno, sabemos que Él está obrando, porque Él está cumpliendo lo que Él habló. Aunque no podamos entender, aunque se estén peleando grandes principados y demonios en las esferas espirituales, y es cierto, se está levantando guerra espiritual de la fuerte y hay que orar, porque a eso nos ha llamado el Señor a través de la palabra. Ezequiel 22:30 dice, y busqué en la tierra quien hiciese vallado a favor de la tierra y no lo hallé. Pero el Señor sigue en su trono, el Señor sigue siendo soberano, el Señor sigue siendo todopoderoso, el Señor sigue tomando el control, Él no lo pierde. Él se levanta de su trono como león de la tribu de Judá y no seremos avergonzados jamás. Si Él permite algo en Puerto Rico, en Estados Unidos, en las naciones, porque es necesario a fin de llevarlos al cumplimiento de su palabra y su propósito para ese momento y para ese lugar. Y en tu vida, en la mía, en mi nación, en tu nación, tenemos que entender que aunque no podamos verlo, el Señor sigue obrando. Y dice, aquí estás obrando en mí. Te estoy hablando de la alabanza porque esta alabanza me impacta y yo la compartía con el ministerio porque realmente a mí me impacta esta alabanza. Y mientras yo estaba en un proceso que todavía estoy esperando en fe, ¿verdad? Yo buscaba esta alabanza y la ponía aquí en mi casa y yo decía, Señor,
Aunque no pueda verte, tú estás obrando. 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 Aunque yo lo que siento es contrario. Aunque mi mente se pueda confundir. Aunque no pueda verte, Señor, yo sé que tú estás obrando. Dice esa alabanza. Él es milagroso. Dice la Escritura que Él es fiel y es poderoso para darnos mucho más allá de lo que pedimos o merecemos. No significa en ninguna manera que ustedes o yo merezcamos nada. Pero Él es más que poderoso y Él nos ama tanto que dice en su palabra que Él es poderoso para darnos mucho más allá de lo que merecemos, de lo que pedimos o merecemos. Pero eso no significa que nos lo vaya a dar. Si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Si está en su voluntad, Él lo va a hacer. Si está en su tiempo, Él lo va a hacer. Pero si no está en su tiempo, si no está en su voluntad, no lo esperes. Si Él dijo sí, es sí, pero si Él dijo no, es no. Si Él dijo espera, es espera. Porque dice la palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que nosotros esperamos. Él no nos va a dar algo que nos vaya a producir caminos de muerte, muerte espiritual. Él nos va a dar aquello que puede llevarnos al cumplimiento de nuestro propósito, no para enorgullecernos y llenarnos de favores que nos alcen la altivez y la soberbia, sino para llevarnos el propósito de aquello a lo cual nos llamó. No es jamás para vociferar o para decir cualquier cosa enorgulleciéndonos de algo que nosotros ni siquiera merecemos. Dice, cumples promesas. Hay veces que yo he visto personas que me han dicho, yo le creo al Señor porque su palabra dice que por sus llagas somos curados. Y ahorita yo estaba escuchando por encimita, no lo escuché completo, sino le di para adelante y puse bien rapidito porque ya tenía que entrar un video de un evangelista que tengo que escucharlo cuando termine aquí porque el Señor estaba hablando, ¿verdad? Estaba mostrando unas cosas, pero él traía en la predicación la historia de este otro evangelista que hoy día ya ha muerto y que este evangelista tenía cáncer y el Señor no lo sanó. Y el Señor le ministraba a las personas por medio de él sanidad y respondía al clamor. Y yo tengo una amiga y personas que me han preguntado, pero pastora, has orado y Dios ha sanado y Dios ha hecho cosas, pero entonces, ¿por qué no te sana de tal o cual cosa? Pablo dijo que él se quejó con el Señor del aguijón de su carne y el Señor le dijo, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La palabra establece que hay momentos en que tenemos que entender que la voluntad del Señor es buena, perfecta y agradable, no importa lo que veamos. La alabanza dice, aquí estás obrando en mí, aunque no pueda verte, estás obrando. No importa cómo yo me sienta. Y esa persona que me estaba hablando hace unos meses, ya me lo han dicho varias personas, pero esta persona en específico me decía hace unos meses atrás, pero Nani, ¿por qué el Señor no te sana? Y hay veces que en nuestra humanidad uno puede decir, pero Señor, ¿por qué no me sana? Pero yo tengo que reconocer que si yo no tuviera el aguijón en mi carne, a veces podría, quizás yo no sé, el Señor es el que sabe todas las cosas, pero quizás yo me enalteciera
Y el Señor quiere que yo permanezca en humildad, dependiendo de Él. Y yo me acuerdo que hace muchos años atrás, una persona me ministró en Puerto Rico, me decía, el Señor me da una visión tuya donde tú vas a estar bien afectada de tu salud, que tú vas a estar con tus riñones, que solamente por la gracia del Señor vas a estar de pie, pero vas a estar ministrando. Y hoy día, ante la ciencia, mis riñones están fatales. Pero yo no siento eso. Y yo sigo caminando. Y yo sigo ministrando. Porque es para la gloria del Señor. No depende de mí. Yo no puedo. Nosotros, como decía el evangelista, esta persona que tenía cáncer seguía ministrando aún con el dolor, aún con la situación en su cuerpo, seguía ministrando sanidad y se veían milagros, y en su cara, delante de sus ojos, el Señor sanaba a personas con cáncer. Y en una ocasión, hace mucho tiempo, cuando trabajaba en el tribunal, yo llegué a cuestionar al Señor y le decía, Señor, pero ¿por qué tú contestaste y hasta me mostraste la respuesta de tal o cual persona sobre una petición que había? Y mi petición, mi promesa no me la hace llegar. Somos humanos, yo le cuestioné. Yo no voy a hacerme delante de ustedes la persona más santa del mundo, porque no lo soy. Somos seres humanos y yo sí le cuestioné a Dios en un momento dado. Es normal. Porque el Señor tiene un plan perfecto y en su tiempo es mejor. Entonces, mientras estamos esperando el cumplimiento de su palabra, que Él tenga a bien responder y darnos esa promesa que nos dio, un día vamos a seguir adorando, vamos a seguir caminando, vamos a seguir adorando, vamos a seguir predicando, vamos a seguir haciendo su voluntad. No importa lo que usted vea, no importa, aunque no lo puedas ver, Él está obrando. No sé cómo, no sé de qué manera, pero yo sé que está obrando. Y eso es lo que usted y yo necesitamos entender. No importa lo que veamos. La palabra establece, como le estaba diciendo, que Habacuc recibió la visión después de haberse quejado, porque se quejó de tanta opresión en su gobierno, en su ciudad, en su nación. Él se quejó. Y luego de que se quejó, recibió respuesta con una visión. Y cuando llegó la visión, se quebrantó, porque era una visión fuerte, una visión dura, como nos pasa a los atalayas, los profetas, los ministros del Señor, que hemos clamado al Señor y le hemos dicho, haz algo con nuestra nación, con nuestro país. Levántate y haz justicia, pero cuando vemos lo que va a hacer en justicia, queremos pararle la mano. Cuando nos muestra qué es lo que va a hacer, le decimos, Señor, ay, no lo hagas. Pero no oraste porque Dios hiciera justicia. Entonces, decídete. Y luego entonces, cuando Habacuc entendió que era necesario esa justicia y ese proceso donde iba a haber escasez, porque la mayoría del tiempo el juicio que venía contra Israel era en escasez, se le quitaba la fuente de su economía, su orgullo, se lo detenía, ponía estéril la tierra, no había no producía. Y había una escasez y un detenimiento bien fuerte, donde se sacudía, ¿verdad? Para hacer ese pueblo volver al Señor, volver a humillarse y reconocer de quién dependían. Y entonces en ese caminar, Habacuc recibe la visión, entiende que era necesario, y después de que la recibe dice, ok, yo tengo que entender que la visión, aunque no es para ahora, aunque tarde un poco, se va a cumplir. Yo me tengo que preparar emocionalmente, espiritualmente, porque se va a cumplir. Y yo tengo que entender que aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, aunque falte el olivo, con todo yo me voy a alegrar.
Y es necesario que en este tiempo el pueblo del Señor entienda que es tiempo de adorar y de alabar al Señor, no importa lo que vea, aunque la higuera no florezca, aunque en las vidas no haya fruto, con todo alegrarnos, adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Dice la palabra, yo me acuerdo que para cuando vino la ley 7 en Puerto Rico, el Señor me había dicho a mí, para ese entonces, que el Señor iba a abrirle puertas a su pueblo, contrario a la situación que iba a estar que iba a estar ocurriendo en el país. Casualmente para el tiempo de la ley 7, cuando despidieron a medio mundo, fue que yo entré al tribunal a trabajar. Yo no tenía trabajo y el Señor me abrió puertas y yo trabajé allí 6 años. Yo sabía que era temporal porque yo iba para allá con un propósito. Y el Señor me proveyó durante esos 6 años, mientras se suponía que todo el mundo estaba en una crisis terrible, porque yo me acababa de graduar casi. Yo me acuerdo que cuando eso pasó de la ley 7, compañeros míos que estaban trabajando y estudiaban conmigo decían que estaban abrumados porque muchos de ellos eran 2 personas, pareja, del mismo hogar que trabajaban en gobierno y habían sido despedidos los dos y no habían un ingreso en su hogar. Y era bien fuerte. Pero precisamente luego de yo graduarme pasaron unos meses y yo comencé a trabajar en el Tribunal de San Juan. Y para ese entonces, que ya mi nena estaba en la escuela, que podía irme a trabajar, el Señor me abrió esa puerta contrario a lo que se estaba viviendo en el panorama. Y el Señor, mientras estaba preparándome para transmitir hoy, el Señor me decía, dile a mi pueblo que me adore. Dile a mi pueblo que no se olvide de quién yo soy, a quién decidieron servir, que en medio de lo que ocurra, yo soy el que les sustento. Yo soy el que les voy a suplir, yo soy el que los voy a guardar, yo soy el que les voy a sustentar. Y la palabra establece, alabaré a Yahweh con todo el corazón. Él nos está invitando a alabarle con todo, con todo, con todo el corazón. Sin quejas. Él no mandó a quejarnos. La palabra establece que no hará nada a Yahweh sin que antes lo anuncie a sus siervos los profetas. Y asimismo, Él ha anunciado todo lo que está ocurriendo hoy día. Y Él nos preparó con mucho tiempo de antemano. Y es para que en este tiempo reconozcamos qué es lo que se está cumpliendo y podamos adorar su nombre en medio de la situación. Alabaré a Yahweh con todo el corazón. Él quiere que nosotros demos un paso, un salto de fe. No esa fe que están predicando por ahí los falsos profetas de que si dame un carro, dame una mansión, dame esto, lléname la cuenta de banco. No. Un salto de fe significa que en medio de cualquier situación tú te permaneces adorando. Un salto de fe significa que aunque tu alma se esté estrujando, tú adoras. Aunque tú no veas salida, tú adoras. Aunque tú veas que todas las puertas se cierran, tú adoras. Porque algo Dios hará. No sé qué, no sé cómo, no sé el cuándo, pero yo sé que Dios algo va a hacer. Dice, en la compañía y congregación de los rectos no es momento para dejar de congregarnos. Una cosa es esconderte en su presencia cuando está pasando la indignación, y otra muy distinta es acobardarte. Hoy vimos cómo MacArthur tuvo la victoria sobre el gobierno de California.
Y el Señor le otorgó la victoria, porque no se acobardó. Es momento de congregarnos con los rectos. Si usted sabe que está en una iglesia o en una congregación no santa y que está mezclando lo santo con lo profano, cuidado, porque allá hay puertas por donde se está metiendo el enemigo y puede tener problemas, ¿verdad? Puede tener lío. Yo he sabido de lugares donde están predicando un evangelio falso, un evangelio adulterado, donde el Señor los visitó con esta plaga. Y que en ese proceso el Señor ha estado trabajando con sus vidas, que para la gloria del Señor han vencido. Pero en ese proceso que ha sido duro y difícil, Dios ha estado trabajando con ellos. Dice, grandes son las obras de Yahweh, buscadas de todos los que la quieren. Usted tiene necesariamente que desear, anhelar sus obras. Usted tiene que anhelar ver su poder manifestarse. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Él es justo. Clemente y misericordioso es Yahweh. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. No vas a tener hambre. Te lo repito. Viene hambruna. Viene escasez. El Señor lo dijo y nos advirtió. Pero así como lo hizo con José, le advirtió y no tuvieron hambre. Y usted, si usted hizo caso, prestó oído, se preparó, ha sido obediente, déjeme decirle, usted no va a sufrir de hambre. Esa es mi fe. Y la palabra dice que por la fe será hecho. Y la palabra dice aquí que ha dado alimento a los que le temen. Y dice la palabra, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Mientras yo me mantengo en camino de rectitud, mi bendición alcanza hasta la generación 1000. Significa que aunque yo estoy acá en Texas, ahora mismo, momentáneamente, mientras yo permanezco fiel y recta ante el Señor, mi clamor por mi hija en Puerto Rico se escucha. Y mi hija no va a tener falta de ningún bien. Y mi hija no va a pasar hambre. Y mi hija no va a pasar necesidad apremiante. Que va a tener estrechez, todos vamos a tener estrechez. Y aún así, como dijo Habacuc, aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, con todo eso yo me alegraré. No significa que porque el Señor te va a dar alimento, tú vas a llenarte como si fuera un banquete diario. Tenemos que ser sabios porque dice la palabra en el mismo Salmo, en el versículo 10, el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Y dice, vamos a ir a Mateo para cerrar. Hoy va a ser cortito, yo ni sé cuánto tiempo llevo. Mateo 17. Versículo 20. Dice, Jesús les dijo, Yahshua le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible.
y nada os será imposible. Y yo quiero que tú entiendas que hay veces que llega en un momento dado nuestra vida que nos toca demostrar a quién le hemos creído, a quién le servimos. Servimos a un Dios admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, todopoderoso, poderoso en batalla. Él es nuestra paz. Milagroso, abre caminos, cumple promesas, luz en tinieblas. Él no ha dejado de ser. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y no tiene sombra de variación. Si lo hizo antes, lo hace ahora. No porque usted y yo lo merezcamos. Quiero que quede eso bien claro. Sino por su bendito amor y misericordia. Porque Él es bueno, porque Él es bueno, porque Él es bueno. Y en medio de cada situación, Él tiene todo el poder para manifestar su gloria. Aunque el mundo esté confundido, aunque el mundo esté abrumado, aunque el mundo esté cargado, aunque perdamos a veces el sueño porque somos humanos, Él sigue obrando, aunque no pueda verle, aunque no sepa lo que está haciendo, aunque no entienda el proceso por el cual estamos viviendo, aunque no entendamos por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, aunque estemos diciendo, Señor, pero ¿cuándo? Él sabe cuándo, Él sabe el cómo, Él sabe el dónde, Él sabe, Él sabe, Él sabe. Y dice la palabra que todas las cosas le ayudan a bien, y esto es, aquellos conforme a su propósito son llamados. Si usted y yo somos llamados a su propósito, todo, no es parte, no es un poquito, no es algunas cosas, todo obra para bien, conforme a sus propósitos. No es darnos, otorgarnos nuestras pretensiones. No es apoyar la mentira, no es apoyar la ociosidad, no es apoyar el derroche, no es apoyar la insensatez. Pero si usted es contado de entre los rectos y usted está caminando en rectitud y usted está caminando en obediencia, usted está caminando según la palabra, yo le aseguro que aunque usted no entienda que está viviendo ahora, Él está obrando. Él está obrando. Vamos a creer juntos en esa palabra. Dice la palabra que por nuestra fe será hecho. Le voy a leer una reflexión que está en la Biblia Diario Vivir. Dice, mantén la calma. Todo lo que tienes que hacer es vivir un día a la vez. Nosotros necesitamos entender que la palabra establece que echemos sobre el Señor toda nuestra carga y Él nos va a sustentar. ¿Qué significa sustentar? Que Él nos va a recoger, Él nos va a sostener. Que echando sobre Él toda nuestra ansiedad, Él tiene cuidado de nosotros. Es necesario que volvamos a recordar en esta madrugada quién es Él. ¿Quién es Él para ti? ¿Quién es Él para mí? Vamos a recordar cuántas veces no sacó la cara por ti, por mí. Cuántas veces no hizo cosas maravillosas donde nos dejó impactados porque no lo esperábamos.
¿Cuántas veces hizo justicia? ¿Cuántas veces hizo provisión? ¿Cuántas veces ha sanado? ¿Cuántas veces ha levantado? Si lo hizo antes, lo hace hoy. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No tiene sombra de variación. Si le creíste en una etapa anterior, en un proceso diferente, ¿por qué hoy no le crees? Es momento de volver a pensar y de retomar el principio. ¿A quién le hemos creído? ¿A quién decimos servir? Nosotros no nos podemos mover como se mueve la corriente de este mundo. Nosotros tenemos que caminar conforme a la fe. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hubieron siervos del Señor en la palabra que creyeron hasta la muerte y aún no vieron con sus ojos la promesa, como Abraham, que vio la promesa de Isaac, pero no vio la promesa, cómo llegó esa promesa a cubrir toda la tierra, y toda la parentela se desarrolló cubriendo toda la tierra como la arena del mar, como lo había dicho el Señor. Hubieron personas en el camino del Evangelio que no vieron la promesa y se mantuvieron creyendo. Porque si usted y yo lo hemos visto, lo hemos palpado, hemos visto su poder, ¿por qué dudamos? Y yo le soy sincera, esto me lo tengo que ministrar yo primero, nadie más que yo se lo tiene que ministrar y se lo tiene que meter en la cabeza bien metido. Yo no le puedo decir a usted o darle una imagen de que yo soy una mujer de super fe, ni que soy una mujer super perfecta, porque no lo soy. Soy tan ser humano como usted y como cualquiera otro. Y así mismo, como le estoy diciendo y como le estoy hablando de la palabra, esa misma palabra corta hacia mí. Tenemos que recordar a quién decidimos servir. Tenemos que recordar a quién le hemos servido todo este tiempo. Tenemos que recordar todas las veces que sacó la cara por nosotros, todas las veces que no nos dejó en vergüenza y no lo hará. No quedaremos en vergüenza. Aunque el enemigo y el infierno se levante con fuerza a tratar de confundirte, a tratar de que tú veas la situación lo más imposible del mundo, que tú veas todo oscuro, dice la alabanza, que Él es luz en medio de tinieblas. Él es luz en tinieblas. Él es la luz del mundo. Necesitamos entender que aunque no podamos verlo, aunque nuestra realidad diga otra cosa, nuestro lenguaje de fe tiene que ser otro. Hay una alabanza también que se llama así mismo lenguaje de fe. Yo les voy a exhortar a que estas dos alabanzas las busquen en YouTube. Yo la voy a buscar cuando termine de transmitir y se las voy a poner para que la escuchen. Nosotros tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje de fe no es una super fe, no es una fe basada en lo material, sino es una fe basada en las promesas, es una fe basada en las vivencias, es una fe basada en esa cobertura, esa protección, ese sustento, ese cuidado que tiene el Eterno con su pueblo. El Señor es celoso con su pueblo. Si usted está caminando en rectitud, si usted está caminando en orden, si usted está viviendo la palabra conforme debe de hacer, usted tiene la seguridad de que sus promesas son en el sí y en el amén. ¿Sabe? Cuando yo estaba
antes de tener a mi edad. Antes de yo tener a mi hija, ya mi hija tiene 21 años, estábamos en mi casa y teníamos una situación bien complicada y estábamos a punto de perder la casa. Y yo estaba sola en mi casa, en la casa de mi mamá, y yo soy la única que le sirve en mi familia al Señor. Y yo me encerré y yo simplemente empecé a adorar. Y empecé a adorar y empecé a adorar y empecé a adorar y a adorar al Señor. Y yo puse ese componente a todo lo que da. Mami vive por el campo. Y lo puse a todo lo que da por acá en las montañas. Y gracias al Señor estaba sola. Y empecé a adorar y a adorar. Y de momento me tocan la puerta. Y nos traen una carta de desahucio. Que teníamos que salir de la casa. Pero ¿sabe qué? Esa carta no prospera porque el Señor abrió puertas y se manifestó con poder. Y hasta el día de hoy todavía la casa sigue allí. Y el Señor sacó la cara por mi mamá que no le sirve, por la intercesión. Y porque ahí había oración. Todas las noches en mi cuarto se vigilaba. Todas las noches se buscaba presencia. Siendo la única que le servía al Señor. Y el Señor no me dejó en vergüenza. El Señor no me dejó en vergüenza. Y en el camino hemos pasado por muchísimas cosas y yo sé que usted también. Y yo lo único que quiero decirle es, vuelva a recordar todas las veces que el Señor sacó la cara por usted. Vuelva a recordar todas las veces que el Señor se levantó de su trono a rugir a favor suyo. Vuelva a recordar todas las veces que Él extendió su misericordia sin merecerlo. Vuelva a recordar su cuidado. Vuelva a recordar quién es Él, a quién usted le sirve. Es importante que entendamos que si nosotros decidimos rendir nuestra vida a Él, Él sacará la cara por nosotros. No nos dejará en vergüenza. La palabra establece que Él no nos dejará en vergüenza. La palabra establece que Él no deja para siempre caído el justo. Y esto no significa que no pasemos situaciones, porque ya vimos que Habacuc estaba consciente que iba a vivir junto con la nación todo lo que venía. Pero en medio de la situación que vamos a enfrentar, aunque de momento nos confundamos, el Señor saca la cara por nosotros. El Señor va a estar en medio del proceso y Él va a sustentarnos. Quizás no con los lujos, quizás no con las pretensiones que estamos acostumbrados, porque hay veces que es necesario mover nuestra comodidad para que nos activemos y empecemos a mirarlo a Él y nos volvamos a enfocar. Hay veces que es necesario mover nuestra comodidad, movernos de nuestras circunstancias placenteras y ponernos un poquito de trabajo y un poquito de apretón, ¿verdad? Para que nosotros volvamos a esa intimidad, a esa búsqueda, a esa fe, a esa vivencia de fe. Hay veces que cuando tenemos demasiado, pues nos recostamos y sí, adoramos al Señor y sí, estamos en el Señor y lo amamos, ¿verdad? Pero se nos olvida vivir en fe y es necesario que el Señor a veces quite para que volvamos a depender de Él, porque no es en nuestra fuerza, no es por lo que yo pueda hacer, es en el nombre de que es sobre todo nombre. Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Yahweh dio, Yahweh quitó. Sea el nombre de Yahweh bendito. Que seamos fiel aún en medio de cualquier situación y en medio de la escasez, como dijo Pablo.
porque sé vivir en la abundancia como en la escasez, porque sé vivir en la enfermedad como en la salud, porque sé vivir en una situación o en otra, manteniendo la fe, manteniendo la confianza, sin darle la espalda al Señor, porque no me complació mi capricho, porque no me respondió a mi tiempo, sin darle al Señor la espalda, porque no fue como yo lo quise. El Señor no quiere tu queja. El Señor quiere tu confianza. Quiere tu fe. Quiere que hoy, que el mundo se conmociona, se llena de temor, se confunde, el mundo no sabe para dónde ir, usted se mantenga íntegro, usted se mantenga recto, usted se mantenga en la palabra, usted se mantenga en eso que ha creído y que nadie ni nada lo saque de lo que ha creído. Que no importa el panorama, sigamos creyendo hasta que nuestra redención llegue. Porque esto nos va a mejorar. Vienen más situaciones, vienen más apretones. Vienen situaciones que nos van a sacudir en nuestro interior, nos van a sacudir en nuestras emociones, en nuestro espíritu nos va a doler. Nos toca a nosotros. Ha llegado el tiempo en que nos toca vivir lo que predicamos. Que deje de ser solamente la palabra que hablamos, sino la que vivimos. A eso nos está llamando el Señor. Que te acuerdes a quién le serviste por tanto tiempo, a quién le sirves, quién es Él. Busca cuáles son sus atributos. Busca que dice la palabra que es Él. Él es todopoderoso, Él es soberano, Él es eterno, Él es omnisciente, omnipresente, majestuoso, admirable, consejero, príncipe de paz. Él es fuerte en batalla, el príncipe, el león de la tribu de Judá. Él es. Y que no se te olvide de quién es Él en medio del tiempo que nos tocó vivir. Y sobre todas las cosas, acuérdate lo que dice Juan 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio Él se movía entre las aguas. Su espíritu estaba. Desde el principio Él estuvo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No tiene sombra de variación. Él es, Él era y Él será por los siglos de los siglos. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él te dio una promesa, Él la va a cumplir. Si Él dijo que iba a ser de una manera, va a ser de esa manera, aunque tú no entiendas el proceso. Tenemos que entender a quién hemos servido, a quién le servimos, por quién decidiste tú rendir tu vida. ¿Realmente rendiste tu vida al Señor para despojarte? Porque no es momento para estar amarrados a nada en este tiempo. Es tiempo para hacernos más a su palabra. Es tiempo para hacernos más a Él. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Él es fiel, Él es fiel. Fiel es el que prometió y asimismo cumplirá. No temas, manada pequeña. No es tiempo de amedrentarte. Él no es tiempo para amedrentarte. Es Él el gran yo soy. Yo soy el que soy, dijo el Señor. Y si Él es el que Él es, ¿de qué tienes miedo tú? ¿Por qué te amedrentas? ¿Por qué te atemorizas? ¿Por qué te desesperas? Recibe en esta hora paz, recordando
quién es Él. Que el Espíritu Santo, el Ruach Hadosh, traiga a memoria todas las cosas. Ese es su trabajo. Que traiga a memoria quién es Él en tu vida, quién es Él en tu propósito, quién es Él en tu camino, quién es Él. Y que traiga a memoria todas las promesas que Él ha hecho a tu vida, que son en el sí y en el amén. No dudes. No dudes. Por nuestra poca fe, a veces se nos atrasan las cosas y a veces no llegan porque hemos dudado. Tiene que ser de acuerdo a nuestra fe. Es una orden bíblica. Conforme a tu fe será hecho. Dile al Señor en esta hora: Señor, te creo. Yo creo, pero ayúdame incredulidad, como dijeron los discípulos. Yo creo que tú me puedes sanar. Yo creo que tú puedes restaurar mi matrimonio. Yo creo que tú puedes libertar a mi familiar. Yo creo que tú puedes sanar mi corazón. Yo creo que tú puedes proveer. Yo creo que tú puedes hacer justicia. Yo creo que tú puedes levantarme. Ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Y que esta noche podamos descansar en su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra, que podamos adorarle en espíritu y en verdad, no importa cuál sea el panorama, porque simplemente Él es, y simplemente Él lo merece. Él merece gloria, Él merece honra, Él merece gloria, Él merece honra, Él merece alabanza, Él merece loor. En esta hora olvídate un poquito de tu carga, olvídate un poquito de tu temor, de tu confusión. Y adórale, adórale, adórale. No importa lo que veas, no importa lo que veas, no importa lo que veas. Adora su nombre, nombre que es sobre todo nombre. Adora su nombre, nombre que es sobre todo nombre, por el cual se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y toda boca confesará que Yeshua Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. En esta hora, si hubiera alguna persona que necesita esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que necesita esa experiencia donde Él tiene el cuidado tuyo en sus manos, si tú tienes necesidad de conocer ese Dios, ese Adonai al que yo te estoy predicando, al que yo te estoy diciendo, lo he visto en mi vida antes, lo veo ahora y lo seguiré viendo, aquel que me ha sanado, aquel que me ha levantado, aquel que me ha restaurado, aquel que me ha libertado, aquel que me ha provisto, aquel que me ha sustentado, que me ha multiplicado, ese Dios que ha tenido cuidado de mí, que ha tomado sobre él mi carga, que ha sacado de mí toda la ansiedad y me ha dado su paz que sobrepasa todo entendimiento. Si tú necesitas conocer a ese Dios omnipotente, ese Dios que te llena, ese Dios que te restaura, ese Dios que te abraza en esta hora, si tú necesitas ese Dios, si tú necesitas conocer a ese Adonai, Dios que merece gloria, que merece honra y que te está invitando a alabarle, para que en medio de la alabanza se rompan cadenas, para que tu atmósfera, tu pensamiento cambie, para que tu carga sea quitada y te envuelvas en esa adoración, para que tu espíritu sea rejuvenecido, para que en medio de la adoración seas tú restaurada, para que en medio de la adoración tú seas vuelto a levantar nuevamente. Porque que muchos se han caído, pero es hora de que te levantes, porque no dejará para siempre caído el justo. Si tú necesitas a ese al que te estoy predicando en esta madrugada,
Si tú deseas que Él te abrace, que Él te sustente, si tú deseas que Él llegue a tu vida, ábrele tú tu corazón hoy, reconcilia tu vida con Él, rinde tu corazón a Él, reconcíliate con el Padre por medio del Hijo, que fue aquel que murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, venció la muerte, todo principado y potestad fue exhibido y derrotado en la cruz del Calvario, y por aquel que por sus llagas nosotros somos curados. Si tú necesitas a ese que te estoy predicando, yo te suplico que en esta hora tú digas yo, para orar por ti, para que el Señor sea cubriéndote y el Espíritu Santo sea arropándote con su presencia. Si tú deseas a Yeshua Jesús como tu Señor y Salvador, sea reconciliándote, o sea rindiendo tu vida, recibiéndole como Señor y Salvador, en esta hora, yo te pido que tú pongas simplemente yo. Porque si podemos amar muchas veces, podemos amar a muchas cosas. Para poderte identificar y poder orar por ti, simplemente escribe yo. Para que el ministerio Ezequiel 22:30 siga orando por ti. Y asimismo, si tú necesitas la oración, me escribe tu petición, porque vamos a orar. Si tú necesitas esa paz que sobrepasa todo entendimiento, háznoslo saber. La primera que necesita soy yo. Todos necesitamos la oración. Todos necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Todos necesitamos su abrazo. Padre, en el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador, yo no sé cuáles son las necesidades de mis hermanos y hermanas, pero tú las conoces. Tú eres Dios omnisciente, tú eres Dios omnipotente, tú eres un Dios que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. En ti no hay distancia. Yo te pido que en esta hora tú abraces a mis hermanos y hermanas. Que tú les llegues, oh Señor, supliendo cada necesidad. Señor, en el nombre que sobre todo nombre. Así como yo, Señor, Santo. Así como yo te necesito, Señor. Así como mi alma clama por ti, oh Dios, como dice el Salmo 42. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de mi Dios. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras todos me decían, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y me acuerdo de cómo los conduje a tu pueblo entre fiestas, dando voces de alegría, mientras todos me dicen, ¿dónde está tu Dios? Y que mucha ofensa, que mucho oprobio recibimos aquellos que pasamos por el valle de sombra y de muerte, que pasamos por la necesidad, que mucha gente mire y observa y te dicen, pero ¿dónde está tu Dios si estás pasando por esta situación? Pero Señor, ¿a quién tenemos en los cielos sino a ti? Aún en medio de cualquiera sea nuestra necesidad, nosotros nos rendimos a ti y esperamos en ti. Oh Señor, ¿a quién tenemos en los cielos sino a ti? A ti acudimos en esta hora, Espíritu Santo. Yo te pido que tú, Señor, libertes de toda opresión, de toda carga, de toda angustia, en el nombre que es sobre todo nombre. Y en esta hora, Señor, tú abraces a tu pueblo. Señor, abraza a tu pueblo. Porque hay veces que tu pueblo simplemente necesita tu abrazo. Porque es bien difícil, Señor, a nuestra humanidad convencerla de creer en medio de la adversidad. Señor, por eso en esta hora te decimos, creemos. Ayuda nuestra incredulidad. Aumentanos la fe, Señor.
Te necesitamos, papá. Te necesitamos como hijos tuyos que somos. Necesitamos escondernos en tu presencia. Necesitamos escondernos en tu presencia. Necesitamos escondernos y que tú nos abraces porque simplemente te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Si hay alguien en los cielos que puede llegar a nuestra necesidad, eres tú. Gracias, Maestro. Gracias por llegar. Gracias porque tú no llegas tarde ni temprano. Gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Gracias porque tú nos amas con amor eterno. Gracias porque hoy tú nos abrazas. Gracias porque hoy tú llegas a nuestra vida. No importa lo que veamos, no importa lo que sintamos, seguimos adorándote. Seguimos adorándote, no importa lo que veamos, no importa lo que sintamos, seguimos adorándote, porque tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, principio y fin, Alfa y Omega, principio y fin. Gracias, Señor, por quien tú eres. Hoy recordamos quién tú eres, y como recordamos quién tú eres, sabemos, porque sabemos que algo tú harás a favor de tu pueblo, y tú llegarás a cada uno de mis hermanos y hermanas en respuesta a su necesidad, a su petición. Gracias, Señor, porque tú no dejas caído para siempre el justo. Gracias, Señor, porque tú sustentas a tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú les abrazas. Gracias porque tú les sanas. Gracias porque tú les acompañas, Señor, porque tú no nos dejas solos, porque dice tu palabra que tú no nos dejaste huérfanos. Nosotros creemos tu palabra, creemos tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, está hecho. Señor, testificaremos de tus milagros y de tus prodigios. Testificaremos de tu poder. Testificaremos a las naciones. Testificaremos que en medio de cualquier situación, en medio de todo lo que vive el mundo hoy, tu luz brilla en medio de las tinieblas. Tu luz resplandece en nuestra vida. Señor, gracias porque tú eres, porque tú eres, porque tú eres, porque tú eres, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, a quien damos gloria, honra y honor. Amén. Aleluya. Dios les bendiga, Dios les guarde. La paz del Señor sea sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia. Esta que te habló, tu hermana y amiga, Pastor Manny. Dentro de unos minutitos les dejo las dos alabanzas en los comentarios para que las escuchen. El Eterno les dé su shalom. Shalom significa plenitud de paz. Que su paz sea plena en su vida. Que podamos descansar en Él porque Él es nuestro descanso. Dios les bendiga, Dios les guarde la paz del Señor.